Hola, hoy voy a hacer una actividad que no tiene nada que ver con GeoGebra ni con otro programa informático. Hoy voy a hablar sobre los números poligonales. Esto es una recopilación de materiales que han preparado varios compañeros de matemáticas durante varios años y entre ellos pues voy a destacar eh, al profesor Antonio Pérez, que preparó un artículo para la Gaceta y también un artículo en internet que es una conferencia y bueno, contiene un montón de información sobre los números poligonales que vamos a estudiar. También propongo un vídeo que está preparado por otro compañero de un instituto de GeoGebra de Madrid, que es José Luis Muñoz Casado, que también nos habla sobre los números poligonales. El vídeo está preparado, yo creo que con GeoGebra está muy bonito, entonces se le puede enseñar a los alumnos para que puedan ver cómo se van construyendo estos números poligonales. Pero bueno, lo que quiero es hacer un repaso sobre lo que son los números figurados o números poligonales a través de la historia. Los números figurados son números en los cuales se utilizan la geometría y la aritmética. Estos números estaban en principio estudiados por por los pitagóricos, y esto es tan fácil como salir al campo, encontrar un terreno que esté llano, por ejemplo un terreno arenoso, la playa o algo así, coger unas piedrecitas e ir poniéndolas para que formen figuras. O sea, matemáticas siempre ha progresado con la geometría y la aritmética, han sido al principio dos bases para el progreso de las matemáticas, pues en este caso lo que hacemos es relacionar la aritmética con la geometría. Y bueno, en principio esto podría ser un simple divertimento, que es colocar las piedrecitas, ir haciendo figuras geométricas, pero esto tiene mucho más interés del que aparentemente o del que pensamos en un principio. Aquí tenemos algunos ejemplos de números poligonales. Tendríamos los números triangulares, los números cuadrados y vamos a verlos también por aquí, que en Wikipedia podemos encontrar mejor los dibujos. Aquí tenemos algunos de ellos, los números triangulares, los números cuadrados. De aquí podemos aprovechar para que se vea claramente por qué se llaman cuadrados, porque en este caso podemos formar un cuadrado si colocamos, por ejemplo, un 9 es 3 al cuadrado porque podemos colocar eh, bolitas, 9 bolitas formando un cuadrado de lado 3 por 3. Si pensamos un poquito, eso también lo vamos a poder hacer en tres dimensiones y el mejor ejemplo es el cubo de Rubik. Números pentagonales, pues son los que nosotros utilizaríamos o los que aparecen cuando vamos construyendo pentágonos. Podemos seguir nombrando otros polígonos como números hexagonales y bueno, podríamos seguir así. Luego también tendríamos los números colocados en tres dimensiones. Pues, por ejemplo, aquí tendríamos los números piramidales. Los números piramidales serían de base cuadrada, serían los números cuadrados colocados en, en columnas. Esto recuerda mucho a un tendero colocando, pues por ejemplo, fruta en un estante. Podríamos imaginarnos aquí unas naranjas colocadas así en pirámide. Bueno, pues estos son números piramidales que, bueno, pues tienen muchas propiedades también. Y podríamos también hablar de números, en este caso serían tetraédricos, pero que también son números que están colocados como una especie de pirámide, pero en este caso son bases triangulares. Y bueno, pues aquí entran en juego mucho los números triangulares. Bueno, aquí tenemos fórmulas. En este caso esta fórmula nos va a recordar mucho a otra que vamos a ver posteriormente. Bueno, pues estos números hemos dicho que los encontraron en primer lugar los pitagóricos. Vamos a continuar aquí por la conferencia que dio Antonio Pérez. Entonces, los pitagóricos se dieron cuenta de que estos números tenían muchas propiedades. Vamos a ver un momentito.
Por ejemplo, aquí están los números poligonales colocados, todos en una tabla. Y bueno, pues, por ejemplo, aquí nos habla de Nicomaco y luego después nos va a hablar de Diofanto. Vale, vamos a ver en un momentito qué sería esto. Voy a traerme hacia el principio la conferencia para que me sea más fácil de trabajar. Bien, los números triangulares, vamos a empezar por ellos porque son muy interesantes. Por ejemplo, serían la sucesión 1, 3, 6, 10, 15, 21. Bueno, esta sucesión, vamos a verla aquí en un momentito, consiste en ir añadiendo una fila y conforme vamos añadiendo una fila de piedrecitas o de bolitas o de puntitos, vemos que lo que va haciendo es que va aumentando en 1 el número anterior. Entonces yo tengo aquí un pequeño esquema, por ejemplo el 1, el 3 que es 1 más 2, el 6 que es 1 más 2 más 3, el 10 que es 1 más 2 más 3 más 4. Y bueno, así podríamos continuar. Entonces una sucesión de n números triangulares, pues su término vemos que es como es una progresión aritmética de diferencia 1, pues entonces y además son n valores los que vamos a sumar, pues lo único que tendríamos que hacer es aplicar la fórmula del término general de una progresión de la suma de una progresión aritmética, que es primer valor 1, último valor de la sucesión n, están sumados 1 más n, entre paréntesis, por el número de valores, en este caso el número de valores que estamos sumando es n, partido por 2. Así que la fórmula de cualquier número triangular es n por n más 1 partido 2. La suma de los números triangulares también se puede hacer mediante una fórmula, pero esta fórmula es bastante más compleja y es incluso complicada de encontrar por internet, y es n por n más 1 por n más 2 partido 6. Su demostración es bastante complicada. Bueno, hay algunas propiedades que se pueden ver fácilmente cuando sumamos números triangulares. Por ejemplo, esta propiedad se debe a Theón. Y entonces vemos que sumar dos términos consecutivos de los números triangulares, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, sumamos el primer término con el segundo, que sería 1 más 3, y esa suma da 4, que es 2 al cuadrado. Y es el segundo número de la sucesión de números cuadrados. Si sumamos el número 2, el T2, más el T3, pues es 3 más 6 es 9. Eso es 3 al cubo, perdón, 3 al cuadrado, y ese es el tercer número de la sucesión de cuadrados. Si sumamos el tercero más el cuarto de la sucesión de números triangulares, eso es 6 más 10, que es 16, 4 al cuadrado, que es el cuarto término de la sucesión de cuadrados. Así que siempre que sumemos dos términos consecutivos de la sucesión de números triangulares, nosotros tendremos siempre un número elevado al cuadrado. Bueno, pues esta propiedad se la debemos a Theón, y Theón fue el padre de la famosa matemática Hipatia. Si sumamos dos veces el mismo número triangular, lo que nos aparece es un número rectangular. Los números rectangulares se caracterizan porque son la multiplicación de dos números naturales consecutivos. Por ejemplo, si sumamos dos veces el primer término de los números triangulares, eso sería 1 más 1 sería 2. Y eso es lo mismo que calcular 1 por 2. Si sumamos dos veces el término segundo de la sucesión de números triangulares, esos 3 más 3 es 6, eso es 2 por 3. Bueno, pues como vemos, siempre que sumemos dos números, dos veces el mismo número de la sucesión de triangulares, nos aparece un producto de dos números consecutivos. ¿Vale? A estos se les llaman números rectangulares. Y bueno, también tienen que ver los números triangulares con la suma de cubos. Antes hemos visto que tenían mucho que ver con los cuadrados, pues ahora también
vamos a ver que tiene mucho que ver con los cubos. Vamos a ver, porque esto es bastante curioso. Y si no recuerdo mal, aquí nos menciona Antonio Pérez que la propiedad esta que vamos a ver se debe a Nicomaco de Gerasa, en el siglo I después de Cristo. Bueno, pues esta propiedad lo que nos dice es que cuando cogemos un número y lo elevamos al cubo, pues siempre es el resultado de la suma de varios números impares. Por ejemplo, 1 al cubo es 1, pero 2 al cubo, que es 8, es 3 más 5. Necesitamos dos números impares para sumar ese 8, que es 2 al cubo. Para conseguir un 27 hay que sumar 7 más 9 más 11. Tres números impares. Pero es que también era el número 3 al cubo. Para sumar, para encontrar el resultado de 4 al cubo, que es 64, necesitamos sumar, claro, era 4 al cubo, pues ahora necesitamos 4 números impares. Y estamos viendo aquí una regularidad, entonces esto es 13 más 15 más 17 más 19. Bueno, pues esto parece que se está repitiendo todo el rato. Entonces, la suma de cubos pues tiene que ser igual a una suma de números impares. Así que si cogemos y sumamos 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, eso es 100. Y vemos aquí todos los números que hay que sumar, que son todos los números impares entre el 1 y el 19. Pero es que esto tiene más miga de lo que parece, porque eso también tiene que ver con los números triangulares. ¿Y cómo? Pues vamos a ver. Es que 1 al cubo es 1 al cuadrado. Es 1. Pero 1 al cubo más 2 al cubo, que es 9, resulta que es 3 al cuadrado. Es que 3 era el segundo número triangular y lo elevábamos al cuadrado. Y es que 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo, eso es 36, eso es 6 al cuadrado, y es que ese es el tercer término de la progresión de números triangulares elevado al cuadrado. Entonces, estamos viendo aquí que los números triangulares también aparecen y esta vez están elevados al cuadrado. Si vamos a sumar tres cubos, lo que necesitamos es el tercer término de nuestra progresión de triangulares elevado al cuadrado. Bueno, pues entonces, si vamos a sumar n al cubo, n cubos, entonces nosotros lo que tenemos que utilizar es el término n de la progresión de números triangulares elevado al cuadrado. De ahí que la sucesión de sumas de números cubos sea un número triangular elevado al cuadrado. Aquí vemos esta fórmula y vemos que efectivamente es la misma que la de los números triangulares, pero elevado al cuadrado. Y bueno, pues esto vemos que los números triangulares están teniendo mucha relación con los cuadrados, con los cubos, pero es que se puede sacar mucha más información. Vamos a ver que la encuentre en un momentito. Vamos a ir quitando esto. Un segundito. Bueno, Boecio estuvo en la época desde el 480, 524, fue un filósofo, y aquí Antonio Pérez nos plantea un dibujito que hizo Boecio, a ver si lo encuentro, muy interesante, creo que está más para debajo, este dibujito. En este dibujito nos muestran los números poligonales puesto con dibujitos e intentando sacar relaciones. Pero es que, claro, nosotros ahora podemos intentar convertir este dibujito que hizo Boecio, lo trasladaríamos a una tabla de valores, y entonces vemos como aquí están pintados de colores, que aquí hay muchas relaciones, muchas relaciones entre los números que aparecen, entre los números poligonales, aparecen muchas relaciones que posteriormente se demostraron por matemáticos importantes. Pero una curiosidad es que Diofanto, por ejemplo, fue, voy a ver si lo encuentro por aquí, vale, Diofanto escribió un libro de aritmética
donde hablaba de los números poligonales y entre ellos aparecían los números piramidales que hemos estudiado anteriormente, los de base cuadrada y base triangular. Ese libro no está completo, entonces muchas de sus propiedades pues seguramente se perdieron, muchas de las cosas que él inventó. Lo curioso es que en 1621 un editor, seguramente sería matemático, no lo sé, Bachet, publicó un libro de Diofanto de aritmética donde incluyó algunos detalles. Por ejemplo, uno de ellos que incluyó es que todo número natural puede ser expresado como la suma de 4 cuadrados de números enteros. Incluyó más propiedades, pero esta es la que nos interesa. Todo número natural se puede expresar como la suma de 4 cuadrados de números naturales. No es necesario que estén los 4, pero ese es el máximo. Bueno, el asunto es que nosotros podemos dar cualquier número, el que nosotros queramos, y habrá 4 cuadrados o como mucho 4 cuadrados que sumarán ese número. El problema es encontrarlos, ¿vale? Pero estar está. Y esta idea no la demostró Bachet, simplemente la dejó escrita. Este libro fue el que luego posteriormente Fermat estudiaba. Nos acordamos de Pierre de Fermat, que es un matemático, a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, perdón, matemático. Fue un juez, que en sus ratos libres estudiaba matemáticas y utilizaba el libro que hemos dicho anteriormente de Diofanto. En los márgenes él iba haciendo anotaciones, demostraciones, resolución de ejercicios, etc. Es un margen muy famoso. Y Pierre de Fermat tenía una curiosa afición, que era que cuando encontraba algo interesante de matemáticas, escribía a otros matemáticos cartas donde les decía: he conseguido demostrar esto, pero no te voy a decir cómo, ¿no? Entonces esto, cuando tú recibías una carta de Fermat, era como un reto. Tenías que intentar demostrar lo que Fermat estaba diciendo, ¿no? Porque él decía que lo había hecho y tú a lo mejor pues no sabías hacerlo. Entonces tenías que estudiar y era una persona que retaba a otros matemáticos. Bueno, Pierre de Fermat vio la propiedad esta que hemos dicho antes, la que había escrito Bachet, y la generalizó. Entonces él hizo otra especie de idea, que le llamamos teorema del número poligonal de Fermat, que lo que quiere decir es que tú todo número lo puedes escribir, por ejemplo, como la suma de 3 números triangulares. Cuando digo como la suma de 3 números triangulares, quiere decir máximo. Se puede sumar 4 cuadrados, 5 pentagonales, 6 hexagonales, etc. Entonces, siempre para construir un número se necesitan n números n-gonales. Esa sería más o menos la idea de este teorema. Pero Fermat no lo demuestra. Fermat siempre dice que eso él intuye que es así, pero no lo demuestra. Entonces Lagrange posteriormente demostró que sí, que efectivamente la suma de 4 números elevados al cuadrado da cualquier número, pero aquí hay un detallito que nos interesa, que es un personaje que se llama Carl Friedrich Gauss. Gauss fue un personaje que desde pequeño destacó mucho en las matemáticas y Gauss, cuando tenía 17 años, 18 años, estuvo enfermo, estuvo un año en cama prácticamente. Durante ese tiempo se propuso hacer un trabajo que era construir una figura poligonal inscrita dentro de una circunferencia de 17 lados con regla y compás. Ese problema nunca se había resuelto y él, pues para entrar en la universidad, su idea era presentar ese ese problema resuelto. Y entonces tenía un diario donde iba apuntando las cosas y iba haciendo ahí descubrimientos matemáticos y tal. Bueno, pues ese diario contiene una anotación, a ver si la tengo por aquí, que se puede encontrar en internet, casi no se ve muy bien en los dibujitos, en las fotos que encontramos en internet. Aquí pone Eureka,
Luego aquí pone número igual a delta más delta más delta. Bueno, lo que está queriendo decir aquí es cualquier número se puede encontrar como la suma de tres triangulares. Y aquí pone una fecha. Bueno, el asunto es que ese día Gauss demuestra que cualquier número se puede encontrar como la suma de tres números triangulares. Este problema lleva más de 2000 años danzando, o casi 2000 años danzando. Y entonces resulta que Gauss en ese momento lo ha descubierto y tiene tanta alegría que hace esta inscripción en su diario y pone incluso la fecha del día que lo ha descubierto. Y curiosamente es una fecha que es muy muy cercana a su cumpleaños número 19. O sea que es un chaval que va a cumplir 19 años y acaba de demostrar un problema que tiene mucho más de 1000 años de antigüedad y donde matemáticos famosos pues han pasado por delante de él y no han conseguido resolver. Y bueno, pues este diario, que solamente tiene 19 hojas, se encuentra en la Universidad de Gotinga, lo tienen guardado como una joya de las matemáticas y Antonio Pérez intentó que le dejaran el diario para grabarlo en su famoso programa de Más por Menos y parece, ahora no me acuerdo cómo era la otra serie, pero él hizo dos series matemáticas para televisión española. Entonces él intentó conseguir el, este diario para hacerle una imagen a esto y vamos, no se lo dejaron ni de casualidad porque esto es una joya increíble. Y bueno, pues aquí vemos que este problema que había planteado Fermat pues ya empezaba a estar resuelto por dos grandes matemáticos como Lagrange y Gauss y posteriormente, unos años después, bueno, lo tenía por aquí, se me ha traspapelado, vamos a ponerlo en un momentito, Cauchy, que fue director de la Academia o de la Universidad de París, de la Academia de Ciencias, creo que se llama, sobre 1815, pues consigue destrozar totalmente el problema y demostrar las suposiciones que había hecho Fermat. Bueno, pues vamos un momentito detrás. Podemos continuar con más propiedades. Entonces, de los números cuadrados, pues su sucesión, que es 1, 4, 9, 16, 25. Aquí he equivocado yo, quería poner 36. ¿Vale? Bueno, pues resulta que son 1, 4 es 2 al cuadrado, que es 1 más 3. 9 es 3 al cuadrado, que es 1 más 3 más 5. 16 es 4 al cuadrado, que es 1 más 3 más 5 más 7. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Pues que los impares también cuando se suman también salen números cuadrados. Así que aquí hay una propiedad también muy curiosa. Los impares tienen muchas propiedades y son muy interesantes también para resolver determinados ejercicios. Quería ver también los números pentagonales porque tiene una sucesión muy bonita, que es 1, 5, 12, 22, 35, 51, que cuando estos números se ponen como sumas, resulta que lo que aparece es una sucesión aritmética de diferencia 3. Entonces yo aquí tengo desarrollado todo el trabajo. Nosotros para encontrar el término general de los números pentagonales tendríamos que emplear estas fórmulas que aparecen aquí, tanto la de la sucesión aritmética de diferencia 3, que empieza en 1, aquí tendríamos que su término general sería 3n menos 2, y aquí para hacer la suma, como esto es una sucesión aritmética, tendría que emplear la fórmula de las sumas de las sucesiones aritméticas, el primer número sería 1, el último sería 3n menos 2, hay n números y bueno, pues se hacen las operaciones y lo que nos sale es n por 3n menos 1 partido 2 o lo 3n al cuadrado menos n partido 2. Bueno, pues aquí tendríamos otra propiedad. Antes de terminar, me gustaría, y un segundico, eso sí, me gustaría mostrar algo curioso en la historia también relacionada con
dos personajes muy famosos. A ver si los encuentro en un momentito. Estos personajes son Huygens y Leibniz. Bueno, Leibniz, con 20 y pocos años, me parece que eran 25 años, aparece en la corte de París, en la corte de Luis XIV. Él venía recomendado por un elector al trono de Alemania, y entonces él aparece en la corte de Luis XIV en 1600, en 1672. Aparece allí en la corte y él era abogado, tenía buen don de lenguas, era físicamente muy guapo, según dicen también tenía mucho éxito con las mujeres, eh, hablaba muy bien, ¿vale? Dominaba muy bien el francés, ¿vale? Y él sentía interés por las matemáticas. Tenía muy poquita formación matemática, muy poquita, pero tenía interés por entrar en la Universidad de Matemáticas y aprender matemáticas. Entonces, pues seguramente pidió en la corte que le presentaran o que le ayudaran a entrar en la universidad. Y entonces, uno de los jefes en la universidad era Christian Huygens. Christian Huygens era alemán, era matemático y físico, era contemporáneo de Newton, muy buen matemático y muy buen físico, pero no tiene los mismos resultados que Newton, pero fue un personaje muy importante en ciencias. Y Huygens pues recibió a Leibniz, y en aquel tiempo pues parece ser que había que entregar algún trabajo, alguna cosa original para entrar en la universidad. Yo creo que, poniéndome en la piel de Huygens, pues viendo una persona pues ya que tenía 25 años, que tenía poca formación matemática y que quería estudiar matemáticas, pues a lo mejor pensó que, bueno, este hombre no sé yo qué resultado me va a dar. Entonces Huygens hizo una cosa muy curiosa, que es que cogió y le planteó un problema bastante complicado. Es este que tenemos aquí, vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. La suma 1 más un tercio más un sexto más un décimo. Bueno, los números que aparecen aquí abajo, 3, 6, 10, todos son números triangulares. Entonces le planteé un problema bastante difícil y lo que le dijo es, bueno, si tú me resuelves este problema, yo te dejo entrar en la universidad. Pero Leibniz, durante un poquito de tiempo, miró el problema y no sabía resolverlo directamente. Pero Leibniz hizo una cosa muy curiosa, y es que no sabía resolver el problema. Vamos a ver si esto de aquí lo puedo ampliar un poquito más, que se vea. Y en vez de resolver ese problema, lo que hizo es, bueno, pues si esta suma va a sumar ese, pues yo voy a hacer ese partido por 2. Entonces lo que él cogió es toda la serie que aparece aquí arriba, donde aparecen los números triangulares, la dividió por 2 y aparecía un medio, más un sexto, más un doceavo, más un veinteavo, y así podríamos continuar. Bueno, esos números, por ejemplo, el primero, el un medio, eso se puede escribir como 1 menos un medio. Un sexto se puede escribir como un medio menos un tercio. Un doceavo se puede escribir como un tercio menos un cuarto. Un veinteavo se puede escribir como un cuarto menos un quinto. Bueno, si vamos viendo, aquí van apareciendo los mismos términos sumados y restados. Entonces, si los tachamos todos los números, vamos a tener que poner otra vez lo que había antes, con el mismo tamaño. Si vamos restando, el único número que nos va a quedar aquí es el 1. Por tanto, si esta suma, que es ese partido por 2, va a valer 1, porque es el único número que no tachamos dentro de la lista, tened en cuenta que esta lista sería infinita y todas las fracciones se van borrando, se van tachando, porque van apareciendo sumando y restando, el único que queda libre es el 1. Por tanto, si la suma s partido por 2 vale 1, s necesariamente tiene que ser 2. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ocurrió? Huygens nunca había visto resuelto el problema así, tan rápidamente y tan elegantemente, y además una persona que decía que no tenía formación matemática lo resuelve de una forma tan brillante. Leibniz era una persona
que normalmente cuando resolvía las cosas las resolvía de una manera muy práctica, sencilla, y entonces Huygens admitió inmediatamente a Leibniz dentro de la universidad, fue amigo suyo, contribuyó muchísimo en su formación matemática y eso hizo que Leibniz progresara mucho en matemáticas. Es curioso que hay una cosa que no se suele decir y es que, voy a buscarlo aquí en un momento, la máquina de Leibniz. Un año después de entrar en la universidad, Leibniz construyó esta máquina que aparece aquí, que es una máquina para hacer operaciones. Si no recuerdo mal, hace sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas. La Universidad de Deusto de Bilbao tiene un estudio de cómo son todos estos cilindros que hay aquí. Son cilindros muy curiosos y estos cilindros permitían, mediante la manivela y los números que aparecen y el cilindro, la forma que tiene y todo esto, que se pudieran hacer las operaciones. Esto hizo bastante famoso a Leibniz dentro de la corte de Francia, una máquina que servía para calcular. Evidentemente no era una máquina fácil de transportar como son nuestras calculadoras, pero ayudaba muchísimo en el cálculo, ¿vale? Era una mejora sobre otra máquina que anteriormente había hecho Pascal, que ya se llamaba Pascalina, pero esta era mucho más práctica. Y solamente 12 años después de haber entrado en la universidad, Gauss desarrolla el cálculo diferencial que contribuyó al progreso científico que hoy en día tenemos porque desarrolló muchísimo las matemáticas y las físicas. Así que este personaje Leibniz, menos mal que resolvió ese problema que le planteó Huygens, un poco de mala leche, pero menos mal que lo resolvió porque el que aprendiera matemáticas contribuyó muchísimo al adelanto científico, ¿eh? Bueno, pues hemos estado viendo un poquito estos números poligonales, personajes como Diofanto, como Theón, como Pitágoras, como Gauss, Lagrange, Leibniz. Todos estos personajes van apareciendo a lo largo de la historia, van haciendo cosas para desarrollar estos números y vemos que estos números son como mágicos, ¿eh? Entonces, espero que les podáis explicar a vuestros alumnos algo sobre estos números poligonales, sus propiedades. Yo lo he aprovechado para hacer en un primero de bachillerato en el tema de sucesiones y espero que os guste y lo podáis aplicar en las clases. Yo voy a dejar todo el material de este vídeo justo debajo y también os voy a dejar un enlace a la última clase de Antonio Pérez en el Instituto Salvador Dalí, donde explica también todo esto que hemos estado viendo de los números triangulares, donde vale la pena escuchar a Antonio Pérez por lo bien que explica las cosas y por el contenido matemático que tiene esa última clase. Bueno, pues os agradezco vuestra atención y espero que lo podáis aplicar en vuestras clases. Gracias.